Bueno amigos, continuando entonces con la operación entre conjuntos que estábamos viendo en el video pasado, pues estamos viendo toda esta parte, ¿cierto? De la diferencia de conjuntos, estamos hablando del complemento, pues me parece importante que antes de empezar con la última operación de conjuntos, les voy a explicar algo, ¿cierto? Algo que me parece súper importante y es que se me olvidó explicarlo en la clase pasada, y es que este complemento, ¿cierto? Uno lo puede encontrar de esa forma, ¿cierto? Lo puede encontrar de esa forma o también lo puede encontrar, podemos encontrarlo así, o lo podemos encontrar como A, ¿cierto? Elevado a la C, ¿cierto? Esto también lo podemos encontrar de esta forma, ¿cierto? ¿Qué más les quedé viendo en ese video? Me parece que es muy importante que les realice por acá el diagrama, ¿cierto? Que es muy importante para entenderlo, de este ejercicio que nos están dando como tal un conjunto que solamente es el conjunto A, ¿cierto? Donde en el conjunto A nos dicen que es A, que es B, C y D, ¿cierto? Y que por fuera también tenemos los mismos, A, B, C, D, E, F y G, ¿cierto? La operación que nos estaban pidiendo como tal era complemento de A, ¿cierto? O sea, U menos A, que también lo podemos ver como A a la C, que es U menos A, es lo mismo, ¿cierto? Es todos los elementos que pertenecen a U, pero que no pertenecen a A. Entonces la respuesta como tal es lo que les decía, ni A, ni B, ni C, ni D hacen parte, estos también no van a ser parte de esto. ¿Por qué? Porque estos están en común con el conjunto universal, entonces por lo tanto A complemento de C o A complemento como dice acá, es lo mismo que tener, ¿cierto? Entonces E, F y G. Entonces se los quise explicar acá y quise como agregarles eso sobre la A elevado a la C para que lo tengan un poquito, de pronto no se vayan a confundir cuando vean algo como eso. Vamos a hablar entonces de una operación entre conjuntos que también es importante que la conozcan y que se llama la diferencia simétrica de conjuntos, ¿cierto? Hablamos de diferencia simétrica, diferencia, diferencia simétrica, miremos acá. Cuando hablamos de la diferencia simétrica estamos hablando de un símbolo como estos, ¿cierto? Este símbolo hace referencia a la diferencia simétrica. Entonces, ¿qué pasa? Que es un conjunto, ¿cierto? Es un conjunto formado, vamos a poner la definición, es un conjunto formado por los elementos A y B, ¿cierto? Por los elementos A y B. O sea, pueden haber dos elementos, A y B, aquí como lo vemos, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No debemos de tener en cuenta los elementos que se encuentran en la intersección. ¿Se acuerdan la intersección, cierto? La intersección, ¿cuál es el símbolo? Su símbolo es como una N, ahí está. Entonces vamos a tener en cuenta todos los elementos, menos los que hay en ese pedazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo voy a hacer la representación gráfica en el diagrama de Venn, ¿cierto? Tenemos el conjunto universal y tenemos dos conjuntos, como les decía, que era A y B. Entonces lo que nos está diciendo la diferencia simétrica es, vea, tenga en cuenta lo que está en A, ¿cierto? Y tenga en cuenta lo que está en B, pero no vaya a tener en cuenta, como en la unión, de la parte de acá, de esta partecita, ¿cierto? No la vamos a tener en cuenta para este tipo de ejercicios, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a dar un ejemplo. Entonces, ejemplo número 1 para este, ¿cierto? Nos está diciendo que dados los conjuntos
Entonces, por ejemplo, A nos están dando que es 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y nos dan un segundo, ¿cierto? Un segundo también conjunto, que este conjunto está dado por 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Entonces nos piden determinar A, ¿cierto? En diferencia simétrica de quién, de B. Mire que la representación simbólica aquí en la mitad de estos dos siempre va a ser este triángulo cuando nos hablan de la diferencia simétrica. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Lo vamos a solucionar de dos formas. La primera, vamos a hacerlo de una forma, digámoslo así, podemos hacerlo por extensión. Recuerden que vamos o ya vimos estos conceptos de extensión y comprensión, y esta vez lo vamos a hacer por extensión, ¿cierto? Extensión, vamos a recordar eso, ¿cierto? Que ¿cómo es extensión? De esta forma que tenemos acá, separados por comas. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo A? Entonces, diferencia simétrica de B. Entonces, esto es igual a ¿qué? Vamos a mirar, es todo lo que hay en A y B, pero que no está en la intersección. ¿Qué hace parte de la intersección? ¿Recuerdan que la intersección? La intersección es entonces lo común. Acá, cuando hablamos de intersección, esto quiere decir común. Entonces, si es común, no podemos agregarlos en este tema. ¿Cuáles estarían en común? Vamos a mirar cuáles están en común. Miremos que el 3 está en común, el 5 también, ¿cierto? El 7 también es un común. Miremos que el 9 no, el 11 es un común, el 13 también. Miremos que el 15 no y el 17 y el 19 tampoco. Entonces, por lo tanto, mi conjunto final, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 1, ¿cierto? Miremos acá para seguir la secuencia. 2, seguimos con, entonces, 9, tenemos también 9, 15, 17, ¿cierto? Y 19. Ahí tenemos la solución de este ejercicio, ¿cierto? Miremos ahí, si lo vamos a representar por medio de estos diagramas, que es el diagrama de Venn, recordemos que este es el conjunto universal, entonces vamos a hacerlo un poquito grande porque, ¿cierto? Vienen bastantes números, ahí me disculpan como la forma en que los grafico. Entonces, ¿qué pasa con el A? Vamos a mirar, entonces, o vamos a meter los que están en común. ¿Cuáles son? Entonces ya tenemos acá 3, tenemos 5, tenemos 7, ¿cierto? Tenemos también el 11, ya lo señalamos con los punticos, y tenemos también el 13. ¿Cuáles hacen parte entonces de el A como tal? El 1, el 9, ¿cierto? Y el 15. ¿Y quiénes hacen parte del B? Entonces miremos que hace parte el 2, ¿cierto? También tenemos al 17 y también tenemos al 19. Entonces la diferencia simétrica nos está hablando, mire, coja todo lo que hace referencia al conjunto A, acá está lo del conjunto A, y al conjunto B, sin tener en cuenta la intersección. ¿Cuál es la intersección? Lo que hay en la mitad, los elementos comunes. Entonces nos va a dar exactamente lo mismo. Miremos, A, ¿cierto? Diferencia simétrica de B, entonces nos va a dar que esto es igual, ¿cierto? A 1, si lo vamos a hacer en orden, entonces 1, mire, coma 2, coma 9, 15, 17 y 19, ¿cierto? Ahí está, tenemos la misma respuesta y lo graficamos tanto por extensión, que es esto, ahí lo tenemos, y también lo tenemos por diagrama, ¿cierto? Diagrama de Venn. Entonces ahí está, estas serían las operaciones básicas que tienen entre conjuntos, ya las vimos todas.
Y la idea es que en el siguiente video empecemos a hacer ejercicios sobre esto, un poquito más complejos, que se puedan entender para que de pronto cuando lleguen al salón de clases y ustedes vean esto ya tengan muchas bases, muchos fundamentos ya firmes y que puedan tomar cualquier curso de matemáticas y estar tranquilos durante sus clases de matemáticas básicas. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video.